Buenos días compañeros, mi nombre es David Esteban Saavedra Fonseca y voy a hablarles sobre materiales compuestos de matriz cerámica para la materia de materiales de ingeniería. Inicialmente se tiene que un material compuesto está conformado por una fase continua y una fase discontinua. La fase continua viene a ser la matriz que va a aportar la resistencia al ambiente y a la temperatura. La fase discontinua va a ser el refuerzo que va a aportar principalmente las propiedades mecánicas del material. Eh, Su desarrollo es bastante complejo debido a la producción de los materiales. Se deben alcanzar temperaturas y algunos casos sobrepasar a los 1000 grados centígrados. Y también el conformado no se puede hacer en este tipo de materiales debido a su fragilidad. De hecho, es por su fragilidad que nacen los compuestos de matriz cerámica para aumentar su tenacidad y hacerlos materiales con un campo más amplio. Entre los más comunes se tiene la fibra de carbono en una matriz de carbono, se tiene el concreto, se tiene la fibra de carburo de silicio en una matriz de carburo de silicio o de alúmina. Inicialmente la clasificación es una matriz donde viene embebido un refuerzo particular, fibrilar o laminar. El uso más común son los fibrilares, se tienen fibras cortas o fibras largas. Las fibras largas van a ser la condición es que su longitud sea mayor o igual a 100 veces el diámetro, y las fibras cortas o filamentos. En este caso se tiene que la resistencia a la fractura va a ser proporcional al aumento, el aumento de la resistencia a la fractura va a ser proporcional al aumento de la longitud de las fibras cortas. Una clasificación más específica para la matriz cerámica viene a ser si son de óxidos o no lo son. Si no lo son, se tiene que tienen alta resistencia a la temperatura y a la fricción, pero son susceptibles de oxidarse fácilmente en algunos casos, como por ejemplo el carbono. En este caso se tiene por ejemplo el carburo de silicio, donde se buscaría entonces una alta resistencia a la oxidación y una alta dureza. O si vienen de óxidos, se tiene el ejemplo de la aluminio o la circonia, donde se tienen viscosidades a temperaturas medias, lo que permite una disminución de la porosidad, y por medio de un recocido se puede rigidizar. Para la producción debe tenerse en cuenta de que en estos casos solo aplican para fibras largas y para láminas. Para fibras cortas y particulares se pueden fabricar embebidas en el mismo proceso de la fabricación de un material cerámico tradicional. Inicialmente tenemos la producción por infiltración química de vapor, donde el vapor del material que va a conformar la matriz va a adherirse a las superficies más calientes. En este caso debe ser la preforma del refuerzo. Se tiene también la infiltración polimérica y pirólisis, donde el material de refuerzo puede ser impregnado, o la preforma del material o la preforma del refuerzo puede ser sumergida en polímero, y este va a quemarse. Se practica la pirólisis y esto se transforma en carbono y sulfuro de carbono, digo, sí, y se reduce su densidad también, lo que se ve en un aumento de las porosidades, por lo que se vuelve a impregnar de polímero y se vuelve a realizar la pirólisis. Para un adecuado procedimiento se tienen que hacer 5 o 8 ciclos. También se tiene la generación de matrices por sinterizado. Estas pueden ser por cold pressing o hot pressing. Las cold pressing no se tiene en cuenta la temperatura, y se aplica presión para que las partículas del cerámico se cohesionen entre sí, principalmente las de oxígeno.
El hot pressing ya se tiene en cuenta la presión, y a la derecha se puede ver el tratamiento, las especificaciones de la temperatura y la presión que se necesitan. En este caso, las fibras o las láminas deben ser impregnadas en el material que va a conformar la matriz, y esto va a meterse en un horno donde se le aplica presión y calor. También se puede tener la generación de matriz por electroforesis. Esto consiste en un ánodo y un cátodo, donde el ánodo principalmente tiene que ser la preforma del refuerzo, donde van a pegarse las partículas del cerámico cargadas. También ahora se van a hablar de las propiedades, donde la característica tiene que ser la tenacidad, ya que es la propiedad con la que no cuentan los cerámicos tradicionales. Esta tenacidad se ve aumentada debido a la presencia de las fibras inicialmente. Estas pueden causar la deflexión de las grietas, lo que quiere decir que la grieta, al llegar al refuerzo, se desvía por una ruta más complicada, lo que se traduce en que se necesita más energía para propagar la grieta. A continuación también puede haber el puenteo de las grietas, que quiere decir que cuando las fibras actúan como puentes tendidos sobre la grieta. Cuando se sobrepasa la resistencia de esta condición, las fibras no se rompen. Lo que va a suceder es la separación de estas de la matriz. Entonces, en este caso, ellas van a absorber energía de deformación, o sea, el ampliamiento de la grieta por la fricción entre ellas y la matriz. En este caso debe notarse que, a diferencia de los compuestos de polímeros y metálicos, la separación de la interfase no debe ser tan fuerte, debe ser lo adecuada para que pueda suceder esto y el material tenga ese comportamiento, aumente su tenacidad por medio de esta situación. También se puede tener el aumento de la tenacidad por el aumento de la dureza, por la transformación de la fase. En este caso se aplica para refuerzo de particular. Se tiene una matriz de un material cerámico con partículas, en este ejemplo, de dióxido de circonio, que tiene una fase tetragonal metaestable a temperatura ambiente. Esto se logra por medio de un agente estabilizante, como el óxido de magnesio o el óxido de calcio. A continuación, en la presencia de una grieta alrededor de ellas, normalmente la concentración de esfuerzos va a quitar esta estabilidad al dióxido de circonio y va a transformarlo en monoclínico. De esta forma su volumen aumenta, y lo que va a hacer las partículas es cerrar la grieta. A continuación se analiza la resistencia a la fractura y a la flexión. En este caso, en el gráfico se tiene filamentos de carburo de silicio inhibidos en una matriz de alúmina, y se nota que al aumentar la cantidad de filamentos, la proporción de filamentos en el material, aumenta bastante su resistencia a la temperatura, su resistencia a la fractura. También se puede apreciar al lado derecho una tabla donde se tiene inicialmente el material cerámico tradicional y el compuesto con fibras de carburo de silicio, y se nota claramente el aumento de sus propiedades. En este caso vemos que el vidrio es el más beneficiado. A continuación se analizan otras propiedades, como la porosidad, inherentes a los procesos de fabricación de estos materiales. Ya para alcanzar porosidades muy bajas es bastante costoso.
se tiene también que por esta misma porosidad su densidad es bastante baja, y teniendo en cuenta su resistencia, es un material muy bueno que supera a materiales en aplicaciones actualmente en turbomaquinaria, donde con las mismas resistencias pesan un tercio de lo que pesaría una aleación metálica para este uso. También se tiene algo característico de la matriz y de los cerámica, que es la resistencia térmica. En este caso se ve que el compuesto de mayor resistencia es el carburo de titanio con refuerzo de fibra de carbono. En este caso también cabe anotar de que la matriz y el refuerzo deben tener coeficientes de dilatación muy parecidos, porque el uso principal que se le va a dar van a ser temperaturas altas, y en ese proceso, si tienen diferencias de coeficientes muy grandes, se va a generar fractura interna por eso. Las aplicaciones se tienen principalmente para recubrimientos, debido a su refractariedad y a su ya elevada tenacidad. En este caso se tiene al transbordador espacial, donde a los lados alcanza temperaturas de 1300 grados centígrados, y se tiene una fibra de carburo de silicio fabricada por sinterizado, y en la punta se tiene una fibra de carbono en una matriz de carbono, ya que ahí alcanza temperaturas de hasta 1700 grados centígrados. Debido a que el carbono a altas temperaturas tiende a oxidarse, toca colocarle una superficie de carburo de silicio. También se usa para la producción de frenos de alto rendimiento y de aviones, para motores de combustión interna y continua. En este caso, debido a su refractariedad, los motores y las turbinas ya no son necesarios refrigerarlas, entonces la eficiencia de los ciclos va a ser mayor. En el caso de la empresa AG Aeronautic, se calcula que aumenta la eficiencia un 2%. También se puede usar para herramientas de corte, en el caso de la alúmina con refuerzo de carburo de silicio, para el corte a altas velocidades de superaleaciones. Y también se tiene su uso en tubos intercambiadores de calor. La normatividad no es muy amplia debido a que su producción es tan costosa, no son materiales muy usados, entonces su investigación aún es bastante paupérrima. Inicialmente se encuentra que la clasificación del carburo del silicio en una matriz de carburo de silicio viene dada por una letra, un número de una letra, donde la letra inicial va a ser A, B o C según la cantidad de carburo presente en el compuesto. El número va a indicar el tipo de refuerzo, y la última letra va a ser C, P, M o H según el tipo de fabricación. También se tiene normatividad para encontrar la resistencia a flexión, la tracción en agujeros, la tensión por presión para tanques, y para las propiedades térmicas de materiales en específico. Pues conclusión, te entiende que los compuestos de matriz cerámica tienen las resistencias a choque térmico más elevadas y unas propiedades mecánicas bastante importantes que aumentan con la temperatura. Pueden usarse en ambientes bastante exigentes debido a su resistencia a la corrosión y a la temperatura. Sus procesos de fabricación son muy complicados y costosos porque necesitan más desarrollo. En general, estos materiales necesitan más desarrollo e investigación,
y son más confiables que los cerámicos tradicionales debido al aumento de su tenacidad. Muchas gracias.